En la oscura habitación de aquella casa abandonada, una mujer vestida de blanco flota en medio del cuarto. ¿El motivo? Un viejo nigromante la ha invocado y la retiene contra su voluntad. No la dejará ir hasta que ella revele la ubicación exacta del tesoro que en vida ocultó en esa mansión. La mujer comprende que no puede competir contra el nigromante. Él ostenta años de experiencia en las artes oscuras. Sin embargo, sonríe burlonamente y le dice: has cometido un gran error. Al invocarme a mí, también invocaste a todos los espectros del infierno que torturan mi alma. Y ahora, ellos están aquí conmigo y contigo. Te torturarán en un averno de sufrimiento. Tus noches serán eternas y el terror invadirá tu alma en cada noche de insomnio. Hola, Fepo. Mi nombre es Hortensia Velasco y resido en la ciudad de Pachuca. Me gustaría compartir contigo un evento ocurrido en la autopista donde trabajo. Este suceso tuvo lugar hace aproximadamente 5 años. En ese entonces, yo ejercía como supervisora. Durante el segundo turno de la noche, alrededor de las 7, se registró un accidente en la autopista, muy cerca de las casetas de cobro. El vehículo involucrado era un BMW ocupado por 2 parejas. El exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control del automóvil, cruzara la vía contraria y colisionara de frente con un tráiler. El auto quedó completamente destrozado y sus ocupantes perdieron la vida de manera instantánea. Las investigaciones sobre el accidente y todo el protocolo que sigue en estos casos ocuparon toda la noche. Los compañeros que trabajaron desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana cuentan que experimentaron eventos extraños. Los cobradores mencionaron que los sensores de movimiento se activaban repetidamente, a pesar de no haber vehículos cerca. Esto generó desconcierto, ya que estos sensores solo deberían activarse ante la presencia de un automóvil. Además, escucharon ruidos inusuales y murmullos, como si varias personas estuvieran hablando, aunque no había nadie presente. También reportaron avistamientos de sombras cruzando los carriles de la autopista. El supervisor que estaba trabajando en la oficina, frente a la computadora, de repente escuchó un grito horrendo a sus espaldas. Se volteó rápidamente, pero no encontró a nadie. Desconcertado, abandonó rápidamente la sala. Después de escuchar los relatos de mis compañeros y ponerme al tanto de la situación, descendí a las cabinas de cobro para asegurarme de que todo estuviera bien durante mi turno. En la vía donde la grúa se disponía a llevarse el auto accidentado, estaba una de las cobradoras y un policía de vigilancia. El oficial solicitó a la cobradora que se volteara para tomarle una foto mientras la grúa pasaba con el automóvil. Ella se negó y usó su mano para evitar ser fotografiada. Cuando vieron la foto en el celular, quedaron asombrados por lo que aquí se había captado. Cuando llegué a su ubicación, me contaron lo sucedido y me pidieron que viera la fotografía. Al observarla, me di cuenta de que detrás de la cobradora se asomaba el rostro pálido de una mujer. Solo el rostro, sin cuerpo. Más tarde, cuando regresaron los compañeros que habían trabajado durante el accidente, les mostraron la foto. El conductor de la camioneta de auxilio vial, que había estado presente en el proceso, quedó impactado al verla y les dijo: esta es una de las chicas que venía en el BMW. Este conductor, un creyente en la trascendencia del alma, les pidió que borraran la foto para que esta persona pudiera encontrar su camino hacia la luz.
también para evitar abrir portales que deberían permanecer cerrados en este mundo. Hola Fepo, mi nombre es Blanca Orozco. Antes que nada, quiero decirte que me encanta el podcast paranormal. Soy súper fan. Hace algunos años, en Cancún, mi prima estaba buscando una casa nueva debido a que la anterior se había quedado pequeña para su familia en crecimiento. Un día, encontró una casa que parecía perfecta, amplia, con una alberca y jardín, y lo mejor de todo, a un precio muy bajo. Después de algunos días, el anuncio de alquiler desapareció sin que la casa fuera rentada. Ella decidió llamar a la dueña y rogarle que le rentara el inmueble. Al final, tras mucho hablar, la dueña aceptó. Mis hijas solían visitar esa casa para jugar con su primo, pero cada vez que volvían de la alberca, estaban cubiertas de rasguños, principalmente en brazos y piernas. Esto me preocupaba y les regañaba por jugar bruscamente. Ellas me aseguraban que no jugaban de manera violenta y solo se daban cuenta de los rasguños cuando salían del agua. Este fenómeno extraño ocurría cada vez que estaban en la alberca. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. Su hijo pequeño, de solo 1 año, solía mirar fijamente hacia el ventanal que daba al jardín y la alberca, saludando a alguien invisible, lo que asustaba mucho a la familia. La pelota de fútbol, que guardaban en una bodeguita cerrada junto a la alberca, aparecía regularmente flotando en el agua, como si alguien lo hubiera arrojado. El hijo pequeño de mi prima se negaba a dormir en su habitación, que aparentemente había pertenecido a otro niño antes, debido a su decoración. Siempre lloraba y se ponía mal al entrar ahí. Además, mi prima también sentía una extraña energía en esa habitación, donde en varias ocasiones los objetos se movían solos. Mi tía, que vivía con ellos, sufrió varios accidentes inexplicables en la casa. Desde una olla con agua hirviendo le cayera encima mientras cocinaba, hasta caídas en diferentes lugares de la casa. Lo raro es que no eran accidentes comunes por algún descuido. Más bien, parecían provocados. Mi prima también empezó a enfermar de diversas maneras, algunas graves y otras no tanto. Los objetos se movían del lugar por sí solos y la casa se llenó de una energía inquietante. Mi prima compartía todo esto con su excuñada, quien vivía en la Ciudad de México. Ella decidió llevar a una médium para tratar de ayudar. Esta vidente empezó a sentirse incómoda desde el momento en que entró a la casa y durante su recorrido describió experiencias terroríficas. Al llegar al cuarto del hijo pequeño, todo cambió. Durante un intento de expulsar a la entidad, el ambiente se volvió pesado y la médium sintió que no podía continuar. Abandonó la casa rápidamente, sin cobrar por sus servicios. Mi prima y su familia estaban devastados, asustados por la experiencia y la falta de ayuda. Comenzaron a buscar una nueva casa, pero económicamente les resultaba difícil mudarse. Finalmente, después de meses y de vivir una serie de incidentes inexplicables, lograron mudarse. Luego de algún tiempo, subí a un taxi y charlando con el conductor, me contó sobre una casa en la que sucedían cosas extrañas. Habló de un niño que murió ahogado en la alberca y de extranjeros cubanos que realizaban rituales y sacrificios de animales. Finalmente, deportaron a estas personas debido a su situación legal. Al preguntar la dirección de esa casa, descubrí con horror que era la misma en la que había estado viviendo mi prima. Hola, espero te encuentres bien. Soy Mel y quiero compartir una experiencia que tuve hace 7 años, cuando tenía 19.
En ese momento, vivía con mis tíos debido al trabajo de mis padres. Todo comenzó en esa casa que compartía con ellos. En ese entonces, yo tenía un problema recurrente. No podía dormir bien. Sufría insomnio constante. Esto era extraño, ya que siempre estaba activa en el día y debería haber estado exhausta para dormir sin problemas por la noche. Los días pasaban y mis noches se volvían cada vez más inquietantes. Siempre me han fascinado las historias paranormales. Inicialmente, no relacioné mis malestares con este interés, pero una noche, algo cambió. Escuché un sonido fuerte en mi ventana, como si alguien lo hubiera golpeado con un objeto sólido. Me quedé helada y fui corriendo a la habitación de mis tíos. Aquel ruido no podía pasar desapercibido, pero cuando les pregunté si habían escuchado algo extraño, simplemente me miraron con desconcierto y negaron haber oído algo. Esa noche fue el inicio de una serie de eventos perturbadores. Mientras leía en mi habitación, algo me empujó con fuerza, como si un viento helado y malévolo hubiera pasado a través de mí. La sensación me dejó muy asustada. A partir de ese momento, mis noches se llenaron de nerviosismo y miedo, y solo quería mantenerme despierta, porque me sentía más segura así. Una noche, el agotamiento me venció, y finalmente cerré los ojos. Desperté en medio de la madrugada, sintiendo que alguien o algo se subía a mi cama. Era una presencia fría y espeluznante. Pretendía ser mi madre, pero algo estaba terriblemente mal. Era más bien como una versión aberrante de mi madre. Me abrazó con brazos delgados y fríos. Sus uñas eran largas y afiladas, y su mirada, a pesar de la sonrisa quebrada en su rostro, era aterradora. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, mientras esta entidad me sujetaba. Intenté rezar desesperadamente, y de alguna manera logré pronunciar las palabras. La entidad apretó sus manos en mi cuello y me alzó contra la pared, antes de tirarme al suelo. Finalmente, desperté, pero la sensación de terror y los recuerdos de la experiencia me atormentaron durante mucho tiempo. Al día siguiente, le conté a mis tíos lo que había ocurrido, pero solo mi tío parecía prestar atención. Dijo que había escuchado mi llamado, pero pensó que estaba soñando. Mi madre, al escuchar la historia, decidió hablar con un sacerdote y me bautizaron. A partir de ese momento, no volví a experimentar nada parecido. Lo que cambió fue mi sensibilidad hacia ciertas situaciones. Desarrollé una especie de intuición que me permitía sentir la energía a mi alrededor. Si algo no estaba bien o si me encontraba en un lugar inseguro, esta intuición me advertía. Aunque lo que viví sigue siendo un misterio y en ocasiones muy contadas, a mitad de la noche, temo que esta entidad regrese y me haga daño. Hola Fepo, mi nombre es Alejandra. Te cuento mi experiencia. Esto sucedió cuando tenía aproximadamente 16 años. Siempre he tenido miedo a la oscuridad debido a experiencias anteriores. Para lidiar con esto, solía programar mi televisor para que se apagara automáticamente y no me dejara en completa oscuridad durante la noche. Mi habitación no tenía puerta y mi cama estaba ubicada justo enfrente de la entrada, con el televisor en la esquina opuesta. Cada noche, antes de dormir, mi papá entraba sigilosamente para asustarme, según él, aunque siempre veía su silueta cuando entraba y sabía que era él. Mi papá no era muy alto, medía alrededor de 1.58, pero aún así podía notar su presencia. Él se acercaba y me decía "Buh", me daba un beso de buenas noches y luego se retiraba a su habitación. Sin embargo, una noche la rutina cambió. Mis padres ya estaban en su recámara descansando cuando decidí irme a dormir. Encendí mi televisor y apagué la luz. Sabía que mi papá probablemente no vendría a asustarme, ya que ya estaban acostados.
Después de unos 20 minutos, sentí que alguien entraba. La silueta la vi de reojo, pero esta vez decidí asustar a mi papá y volteé rápidamente diciendo: «¡Ya te vi!». Fue entonces cuando me di cuenta de que la sombra no era la de mi papá, ya que era mucho más pequeña. La sombra se agachó al lado de mi cama y desapareció de mi vista. Empecé a temblar y quería mirar para ver quién había entrado. Solo alcé un poco la cabeza, sin moverme, pero no había nadie. No se notaba ningún cuerpo en el lugar donde se había agachado. Debajo de la cama, el espacio era muy estrecho, así que no podía ser mi papá. Me levanté rápidamente y corrí a la recámara de mis padres. Mi papá estaba ahí, sentado en su cama, y mi mamá estaba acostado viendo la televisión. Le dije a mi papá que había alguien en mi cuarto, que lo había visto. Se agachó, pero que ya no estaba. Mi mamá sugirió que tal vez fue Ana, mi sobrina, pero la sombra que vi no correspondía a su complexión. Le pedí a mi papá que revisara mi habitación, pero él estaba molesto y pensó que solo era mi imaginación. Encendió la luz y buscó debajo de la cama. Por supuesto no encontró nada. Yo no quería volver a dormir en mi habitación esa noche. Estaba segura de lo que había visto. No fue mi imaginación. No estaba medio dormida como para confundirme. La habitación no estaba completamente oscura debido a la luz del televisor, lo que hacía imposible que mis ojos me engañaran. Tampoco era un reflejo de lo que estaba viendo en la televisión, porque la sombra tenía movimiento. Se estaba acercando a mí, y cuando le dije: «Ya te vi», se agachó y desapareció. Sigo preguntándome qué quería esa sombra, qué pretendía hacerme y qué habría pasado si no hubiera volteado. Esa noche no pude dormir, porque para mí eso era real, y temía que la sombra continuara acechándome en la oscuridad. Después de ese incidente, nunca tuve otra experiencia igual. Comencé a dormir con la luz encendida hasta que gradualmente olvidé lo que había sucedido. Aún así, a mis 33 años, todavía me pregunto, ¿quién o qué entró en mi cuarto? Hola Fepo, soy súper fan del podcast paranormal, jamás me lo pierdo. Mi novio es originario del sureste de México, pero vino a vivir a la Ciudad de México para estudiar. Durante ese tiempo, se hospedaba en casa de su tía. En aquel entonces, estaba estudiando arquitectura, una carrera que demanda muchas horas de trabajo debido a las entregas de proyectos. Mi novio me relató que un día, después de entregar un proyecto, estaba agotado. Se dirigió a una tienda para comprar un refresco y algunas botanas. La encargada le puso todo en una bolsa de plástico y luego él se encaminó de regreso a la casa de su tía. Al llegar a la casa, su único deseo era descansar. Subió a su habitación, se sentó en la cama con la espalda apoyada en el cabecero y los pies extendidos hacia el otro extremo. Se tomó su refresco y esperó a relajarse lo suficiente para quedarse dormido. Cuando despertó, se sintió desorientado, ya que no tenía idea de cuánto tiempo había dormido. Entonces, miró hacia la ventana y notó que ya era de noche. Con la vista algo borrosa, exploró su habitación. Para su sorpresa, la puerta estaba abierta y la única luz encendida era la de su propio cuarto. Esto lo desconcertó, ya que en otras ocasiones, cuando se quedaba dormido por cansancio extremo, algún miembro de su familia solía apagar la luz y cerrar la puerta para que pudiera descansar adecuadamente. Podía ver el pasillo oscuro que conectaba con las otras habitaciones desde su cama. De repente, notó algo que no había visto con detalle antes. Frente a la televisión, había una silueta. La presencia de una persona en su cuarto lo desconcertó. Su primera reacción fue buscar el rostro, como lo haría cualquiera al intentar establecer un contacto visual con otra persona. Al principio, no pudo comprender lo que estaba ocurriendo. Mientras observaba la silueta,
intentaba encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. Enfrente de él había una sombra alta, que podía identificar como un hombre debido a su altura y complexión fornida. El hombre vestía lo que parecía ser una gabardina y un sombrero. Aunque la silueta era completamente negra, mi novio podía sentir que la mirada del hombre estaba llena de odio. La mirada de la sombra le dio la sensación de que había hecho algo imperdonable. En un instante, la sombra saltó sobre él e intentó asfixiarlo con la bolsa de plástico que había recibido en la tienda. A través de la bolsa podía ver el rostro de la entidad y su mirada llena de odio. Un rostro oscuro, literalmente oscuro. Mi novio estaba en estado de shock, incapaz de moverse o quitarse la sombra de encima. Por un breve momento, pensó en no hacer nada y aceptar lo que estaba por ocurrir. Sin embargo, la falta de oxígeno lo hizo reaccionar. Pensó, me va a quitar la vida. Si no hago algo, después irá por mi familia. Esta idea lo llenó de valor y con un gran esfuerzo logró liberarse de la entidad y lanzarla hacia adelante. En ese momento, el hombre sombra desapareció. Tratando de calmarse y recuperar el aliento, mi novio se dio cuenta de que la puerta de la habitación estaba abierta. En su lógica, pensó que el intruso podría haber escapado por la puerta e ingresar a otra habitación. Lleno de temor por la seguridad de su tía, decidió buscar al intruso en toda la casa. Recorrió todas las habitaciones, pero encontró que todos los miembros de su familia estaban dormidos. Incluso bajó al sótano, pero no encontró rastro alguno. Después de no hallar nada, regresó a su cuarto, se sentó en la cama y se mantuvo alerta por si algo ocurriera de nuevo, sabiendo que no podría volver a dormir. Eventualmente, el cansancio volvió a vencerlo y se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando despertó, no recordaba nada de lo que había sucedido, pero al levantarse de la cama, notó la bolsa de plástico en el suelo. En ese momento, recordó la experiencia que había vivido esa madrugada, lo cual le impactó profundamente. Hasta ahora, no sabemos si lo que vivió fue un sueño o un encuentro real con el hombre del sombrero. Lo que nos desconcierta es que no hemos encontrado otros casos donde esta entidad ataque a las personas físicamente. El miedo sigue latente cada noche. El miedo no radica en ver una entidad o un fantasma. Va más allá de eso. Cualquier noche podría sufrir otro ataque físico y no amanecer vivo. Hola Fepo, te envío un saludo desde la Ciudad de México. Hace 5 años me encontraba en mi habitación con mis primos, alrededor de las 11 de la noche. Estábamos viendo videos musicales en mi laptop, cuando uno de ellos sugirió ir a la tienda a comprar algunas botanas. Recuerdo que, al cerrar la laptop, estaba reproduciéndose un video de Michael Jackson. Simplemente la cerré y salimos a la tienda. Al bajar las escaleras de mi casa, claramente escuchamos cómo la puerta de mi habitación se cerró de golpe, causando un ruido seco que resonó por toda la casa. Pensé que tal vez había dejado la ventana abierta, pero no estaba seguro. Decidimos continuar hacia la tienda y al regresar, subimos directo a mi habitación. Mi primera sorpresa fue encontrar la ventana cerrada. Ni siquiera una brisa ligera atravesaba la habitación. Abrimos la laptop para seguir viendo videos, pero nuestros ojos se llenaron de terror cuando en lugar del video musical que había dejado, nos encontramos con otro video en reproducción. En este video apareció un ser horrible que parecía mirarnos a través de la pantalla. Su rostro era pálido y huesudo. Se pegaba a la pantalla como si pudiera vernos. El video no tenía audio, solo mostraba al ser mirando fijamente hacia la pantalla desde una habitación oscura que apenas se distinguía. Salimos corriendo y fuimos abajo a buscar a mi papá.
Pero él no nos creyó. Nos dijo que era normal que cosas así sucedieran al ver videos. Claramente no entendió lo que habíamos experimentado. Decidimos volver a subir a la habitación y antes de llegar, desde el pasillo, escuchamos cómo la laptop comenzaba a reproducir Remember the Time de Michael Jackson, la canción que habíamos dejado antes de ir a la tienda. Buscamos en el historial de videos, pero no había rastro de lo que habíamos visto minutos antes. El espectro que habíamos visto en la pantalla ya no estaba. Quizás esa noche se generó algún tipo de cruce entre el mundo de los vivos y los muertos, y fue de la manera más inusual que podríamos haber imaginado. Hola Fepo, soy de un municipio llamado Empalme, en Sonora. Gracias por escuchar mi relato. Cuando tenía alrededor de 8 años, mi hermana, mi primo y yo solíamos pasar todo el día en casa de mi abuela, mientras nuestros padres trabajaban. A menudo jugábamos en la calle y hacíamos amigos en el vecindario. El monte estaba a un par de cuadras de la casa, así que un día decidimos explorarlo. En el camino encontramos a un niño que parecía extremadamente delgado, desnutrido, con ropas andrajosas. Daba la impresión de que no se bañaba con regularidad. Pero a nosotros, siendo solo niños, eso no nos importó. Se unió a nosotros para jugar y explorar, y nos llevó más adentro del monte, donde nos mostró un hoyo que se parecía a una alcantarilla. Al asomarnos, notamos que tenía una forma cónica. El niño comenzó a insistir en que deberíamos meternos en el hoyo, lo cual nos pareció extraño. A mis primos y a mi hermana les asustó y salieron corriendo hacia la casa. Yo decidí quedarme con el niño y él seguía insistiendo en que me metiera en el hoyo, pero yo le decía que no cabíamos. Él argumentaba que dentro de ese hoyo había muchas cosas divertidas, pero yo no le hice caso. Luego, el niño me dijo que me mostraría cómo sí cabíamos y que lo siguiera. Dio un salto y se metió en el hoyo en forma de cono. Lo vi volverse cada vez más pequeño a medida que avanzaba hacia el interior del cono, hasta que finalmente desapareció. Eso me asustó muchísimo y corrí hacia mi casa. Al llegar con mi abuela, ella ya estaba regañando a mi hermana y a mi primo por haber ido al monte. Nos contó que ese niño era el mismísimo diablo y que se sabía que años atrás varios niños habían desaparecido en la misma zona, para después encontrar únicamente sus zapatos colgados de los árboles. Hola Fepo, mi nombre es Daniel Trejo. Casi un año ha transcurrido desde que comencé a escuchar el podcast y desde siempre deseé escribirte para compartir esta historia. Mi abuelo falleció hace 13 años. Fue un golpe demasiado duro para mí, ya que fui la única persona que estuvo a su lado en su último momento. Esa tarde, mi padre me pidió cuidar a mi abuelo, ya que él tenía que hacer algunas cosas importantes de trabajo. Con gusto me quedé a su lado. Casi a las 6 de la tarde, mi abuelo empezó a respirar muy raro, como agitado. En un segundo, tomó una bocanada de aire y en ese momento falleció. En el velorio, no dejaba de preguntarme si acaso había sido mi culpa, si hubiera podido hacer algo más. Durante todo ese tiempo, hasta el momento de su entierro, no pensaba en otra cosa, más que en la idea de que podría haber intervenido de alguna manera. En mi desesperación, le hablé en voz baja y le pedí perdón. Le dije que deseaba saber que estaba bien, que me sentía perdido sin saber cómo seguir adelante. En mitad de la madrugada,
Me desperté sobresaltado, con la sensación de que alguien me observaba. Mi cama estaba a escasos metros de la ventana. Me di la vuelta, ya que estaba boca abajo, y noté que las cortinas estaban abiertas. En ese instante, vi a mi abuelo de pie junto a la ventana. Me miraba con una expresión de paz y serenidad. Su presencia me llenó de una alegría indescriptible. Me sonrió y asintió con la cabeza, como queriendo decirme que estaba bien y que no me preocupara. Pero de pronto, caí en cuenta de que habían pasado solo unas horas desde su sepelio. Mi corazón dio un vuelco ante la contradicción. Compartí esta experiencia con mis padres, pero encontré escepticismo en lugar de comprensión. Con el paso de los meses, tuve un sueño en el que mi abuelo se me apareció. Me advirtió que un familiar cercano estaba muy enfermo y que debíamos llamar para verificar su estado. Durante una semana, insistí en que llamáramos, convencido de que mi sueño tenía un propósito. Finalmente, mis padres accedieron y llamaron a casa de este familiar. Sorprendentemente, resultó que mi familiar estaba hospitalizado y los médicos habían informado que era probable que no sobreviviera. A partir de entonces, mis padres comenzaron a mirarme con cierta reserva, aunque seguían afirmando que había sido una simple coincidencia. Sin embargo, yo continuaba creyendo que mi abuelo se comunicaba conmigo a través de mis sueños. Me queda claro que así como existen seres o entidades malignas, también las hay benignas. Seres que han trascendido a otro plano, pero que aún así solo buscan ayudar a su familia. Hola, Fepo. Permíteme contarte lo que me sucedió hace unos años, a finales del 2015. Estábamos en pleno invierno. Mi entonces pareja me invitó a conocer el pueblo de su familia, llamado La Loma, situado en Puebla. Justo a la entrada de ese lugar se encontraba una hacienda abandonada. No había forma de llegar al pueblo sin pasar por esa hacienda. Al pasar por ahí, le dije a mi pareja que deseaba explorar el lugar, pero él y su familia se negaron. Mi insistencia fue tal que finalmente accedieron. Entramos por las caballerizas y en el lugar se percibía un frío inusual, a pesar de que el sol brillaba con intensidad. Mientras explorábamos la hacienda, en todo momento tenía la extraña sensación de ser observada y seguida. Comenzamos a tomar fotografías y al salir de la hacienda notamos algo inquietante. En las fotos apareció una figura de mujer siguiéndonos. Por su aspecto y vestimenta, parecía ser de la época de la batalla de Puebla. Lo más interesante estaba por venir. La familia me compartió la razón por la que habitaban ese lugar. Resulta que la bisabuela de mi pareja había trabajado en esa hacienda desde muy joven, alrededor de los 10 u 11 años. Durante la época de la batalla de Puebla, los dueños de la hacienda eran los más adinerados del pueblo. Un día, un grupo de ladrones irrumpió en la hacienda en busca de oro. Aunque liberaron a la servidumbre, mantuvieron a los dueños de la hacienda cautivos dentro de la misma, incluyendo al esposo, la señora, una hija pequeña y su hijo. Los ladrones buscaban el oro que estaba oculto en las paredes, en vasijas o bajo el suelo, pero los dueños se negaron a revelar su ubicación. En respuesta, los criminales comenzaron a quitarle la vida a cada miembro de la familia frente a la señora, uno tras otro. La señora jamás quiso revelar la ubicación del oro, ni a costa de la vida de su propia familia. Los bandidos decidieron quedarse unos meses para buscar el tesoro e hicieron su sirvienta a la mujer. Finalmente, después de meses de búsqueda incansable, los ladrones encontraron una vasija con oro y decidieron abandonar la hacienda. No obstante, antes de partir, mataron a la dueña, quien se había convertido en su esclava. El lugar fue abandonado
y con el tiempo quedó en ruinas. Las personas del pueblo sienten miedo hacia este sitio y cuentan que a menudo se ven sombras y se escuchan ruidos extraños. La mayoría evita transitar por el lugar durante la noche. En el pueblo vive una bruja que de vez en cuando entra en la hacienda para realizar rituales, dejando un camino de velas desde la entrada hasta la carretera. La bruja afirma que esto ayuda a las almas en pena a encontrar su camino. Hola Fepo, me llamo Jesse y quiero compartir contigo esta historia que al día de hoy aún me hace temblar de miedo. Cuando era pequeña, nos mudamos a la casa de mi tío. En ese momento, la casa carecía de puertas y ventanas. Poco a poco, fuimos adecuando nuestro hogar según nuestras necesidades. Una de las recámaras siempre me provocaba escalofríos y una sensación de tristeza. No me gustaba estar ahí. Lamentablemente, ese cuarto fue asignado para que mi hermana y yo durmiéramos. Una noche, me desperté porque escuchaba a mi hermana sollozar. Le pregunté qué sucedía, pero ella no me respondió. Simplemente lloraba. Me giré para abrazarla, pero estaba extremadamente fría. Le pregunté si se sentía mal, pero aún así no respondía. En ese momento, noté que la luz del baño estaba encendida y pude ver claramente una sombra moviéndose. Me asusté, ya que mi hermana y yo éramos las únicas que dormíamos ahí y siempre cerrábamos la puerta. Me levanté y traté de abrir la puerta del baño, pero estaba cerrada. Una vez más, intenté abrirla y la voz de mi hermana salió del baño diciendo: «Ya casi salgo». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, dejándome inmóvil. Quise voltear para ver quién o qué estaba en la cama, pero mi cuerpo no respondía. Finalmente, cuando logré hacerlo, no había nadie en la habitación. Me acerqué a la cama y aún se podía ver la silueta de lo que había estado acostado ahí. A partir de ese día, las noches se volvieron inquietantes para mí. A veces me despertaba escuchando llantos y un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Han pasado 17 años desde ese incidente y hasta el día de hoy, visitar la casa de mi tío y entrar en esa habitación me provoca terror. El simple hecho de recordar que abracé a algún ente o espectro pensando que era mi hermana me hace palidecer de nuevo. Soy un gran fan del podcast. Esta es mi historia. Esta experiencia tuvo lugar hace aproximadamente una década. Aquella noche, mi esposo y yo nos estábamos preparando para dormir y todo transcurría con normalidad. De repente, alrededor de las 3 de la madrugada, una ráfaga de viento frío me despertó. Lo primero que pasó por mi mente fue que había dejado la ventana abierta sin querer. Me levanté y fui a verificar. La ventana se encontraba a unos escasos 5 metros de mí. Fue entonces cuando vi por primera vez a ese ser, o demonio. No sé cómo describirlo exactamente. Era una figura vestida de negro, con cabello largo, parada junto a la ventana. En medio de la oscuridad y aún adormilada, abrí los ojos lo más que pude. En tan solo unos segundos, este espectro desapareció. Me quedé bastante impresionada y no sabía qué pensar. No sabía si lo que había visto era real o producto de mi estado adormilado. De todas formas, dejé pasar este suceso y los días continuaron. Una semana después, alrededor de las 8 de la noche, me encontraba sola en casa.
preparando la cena en la cocina. Fue entonces cuando volví a sentir ese aire frío, como si me avisara que este ente había llegado. Rápidamente giré hacia atrás y esta vez no pude negar lo que vi. Era el mismo ser que había visto semanas atrás. Pasó rápidamente de la sala a mi habitación. Mi impresión fue tal que salí corriendo de la casa y esperé a mi esposo afuera del departamento. Cuando él llegó, entramos juntos al departamento y revisamos cada rincón. No encontramos rastros de esta entidad. Unas semanas después de este incidente, ocurrió algo que nos obligó a mudarnos. Eran alrededor de las 4 de la mañana, cuando mi esposo gritó de dolor. Ambos nos despertamos alterados y confundidos. Él se quejó de que algo le había lastimado la espalda. Encendimos la luz y ahí estaba la prueba. Una marca de un arañazo horrible. 3 uñas habían desgarrado su piel, dejando una herida de aproximadamente 30 centímetros. No pudimos soportarlo más y un mes después nos mudamos de ese departamento. Cuando entregamos las llaves al dueño, como si supiera lo que hubiera ocurrido, nos preguntó: ¿los agredió, verdad? Nos quedamos asombrados por su afirmación y le preguntamos cómo lo sabía. Él simplemente nos dijo que éramos la 4ª familia que abandonaba el departamento en menos de 3 años y todas tenían historias similares de agresiones por parte de una entidad demoníaca. Así que decidimos alejarnos de ese lugar para nunca más regresar. Hola Fepo, mi nombre es Leonel Valero y tengo 21 años. Las experiencias que voy a contar sucedieron hace aproximadamente 4 o 5 años. En ese entonces, solía quedarme despierto hasta altas horas de la noche, viendo películas en la televisión. Una noche, alrededor de las 10, comenzó una película que estaba siendo estrenada. Destaco que me encontraba solo en casa en ese momento. Después de unos 30 minutos de ver la película, el cansancio comenzó a invadirme y empecé a cabecear en el mueble donde estaba sentado. En ese estado medio dormido, escuché 3 golpes en la puerta principal de mi casa, la cual estaba ubicada a mi derecha. Me percaté del sonido y giré la cabeza hacia la puerta, pero no vi nada inusual. Supuse que el ruido podría haber sido causado por el viento, y sin darle mayor importancia, continué viendo la película. Unos 20 minutos después, todavía muy consciente de lo ocurrido, volví a escuchar los mismos 3 golpes en la puerta. Sin embargo, esta vez sentí una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome. Volteé hacia la puerta, y en el cristal que estaba a la mitad de la misma, vi una figura. Era la silueta de un niño, o al menos eso parecía. Tenía una tez pálida, cabello corto, ojos muy oscuros en los que se distinguía la parte blanca y un aspecto extremadamente blanco. Quedé paralizado, mirando a esta entidad que estaba observándome fijamente. Me invadió un escalofrío y un frío intenso. El ambiente cambió de manera abrupta y las luces bajaron de intensidad, sumando una aura tétrica al momento. Después de unos instantes, el niño se apartó de la ventana y desapareció de mi vista. No me atreví a moverme y me quedé observando la puerta, ya que mi miedo había aumentado considerablemente. Cerca de 10 minutos después, el ambiente volvió a la normalidad y las luces recuperaron su intensidad habitual. Supuse que había sido una experiencia aterradora pero pasajera, y creí que ya no ocurriría nada más. No podía estar más equivocado. Pasaron menos de 10 minutos, cuando escuché pisadas descalzas en el interior de mi casa, moviéndose desde la puerta hacia la cocina.
A estas alturas, mi miedo había aumentado aún más y me sentí inmovilizado por el terror. La piel se me erizó al percibir la presencia de esta entidad a solo unos metros de mí. Vi como el niño asomaba su cabeza por la pared que dividía la cocina de las escaleras que conducían al segundo piso. En ese momento, mi capacidad de movimiento pareció desvanecerse, y a pesar de estar despierto y consciente, me sentí incapaz de moverme o hablar. La atmósfera se tornó tensa, mientras que el niño se acercaba cada vez más a mí. En ese instante, un sonido similar al de un cortocircuito resonó en el aire, y todas las luces de la casa se apagaron. Mi instinto de supervivencia tomó el control, y sin pensarlo, me dirigí corriendo hacia la puerta principal, que estaba a menos de 1 metro de mí. Logré abrirla, y justo antes de salir, sentí una corriente de aire frío detrás de mí, que cerró la puerta de golpe, como si esta entidad no quisiera que huyera. Luego de esa experiencia aterradora, me arrodillé en el suelo, cubriendo mi cabeza con los brazos, y comencé a rezar. En ese momento, escuché unas pisadas que se acercaban, pero ya no eran las pisadas de un niño. Eran pesadas, llenando la habitación con un sonido escalofriante. A pesar de que no podía moverme, podía sentir la presencia maligna justo enfrente de mí. Sin embargo, nada más ocurrió. La entidad se desvaneció y quedé solo en la oscuridad. Finalmente, me armé de valor y me levanté para salir corriendo de la casa. Me senté en la casa de enfrente para calmarme y procesar todo lo que había ocurrido. La puerta principal de mi casa se abrió y cerró sola un par de veces, pero finalmente las luces volvieron a encenderse. Aunque dudé en regresar a mi casa, el frío me venció y decidí volver para dormir. Aunque la noche transcurrió sin más incidentes, escuché los 3 golpes en la puerta principal antes de dormirme. Hasta el día de hoy, no he vuelto a ver esa entidad, pero cada noche me invade el temor de que esté observándome o de que en cualquier momento aparezca en una ventana. La experiencia dejó una marca indeleble en mí y me recuerda que, en ocasiones, los misterios más oscuros pueden encontrarse a solo unos pasos de distancia. Espectros y entidades malignas se hicieron presentes en esta oscura y aterradora noche. La línea entre el mundo de los vivos y los muertos es mucho más frágil de lo que podemos imaginar. Ten cuidado. Quizás algún espectro maligno se esconde en un rincón oscuro de tu casa, pensando que eres un intruso, y hará lo imposible por sacarte de ahí. Yo soy tu amigo Febo, y espero que nunca tengas que vivir una experiencia como esta.